Estamos a fines de los 90, en plena crisis asiática, y la coreana Daewoo lanza su noticia que es una bomba. Daewoo ya es historia hace más de 10 años en automóviles, deuda tras deuda en los primeros pasos del siglo XXI y adquirido totalmente por General Motors cuando antes hubo un 50-50 cesado en 1992, siguió dando sus últimos y dignos esfuerzos como el que contaremos a continuación. Aprovechando la plataforma del antecesor Leganza nacido en 1997, el grupo Daewoo pone el pie para el lanzamiento del segmento D para esta familia de modelos que surge en el año 2000, primero en su región natal como Daewoo Magnus. Este modelo sería conocido en otros países como Suzuki Verona, Chevrolet Evander o Epica, y dependiendo de los vaivenes económicos y posicionamiento de las marcas, se conocería más con una denominación que de otra. Los 90, donde los sedanes seguían arrasando para tener un jugador en ese segmento, Daewoo agrega otro en el cual vivirá de forma complementaria con Leganza y de ahí ser el futuro reemplazo. Otro modelo semejante al mencionado Leganza, pero con su estilo propio, sin renunciar a su simpleza mezclado de elegancia y un toque deportivo. Uno de los pocos productos del portfolio de Daewoo que se distingue de los demás y de la mano de quien iba a ser, del estudio Detail Design con el lápiz de Giugiaro. La primera generación, internamente conocida como B200, dispuso de 4 opciones de motores para casi todo el mundo. Un 1998 cm3 D-Tech, esencialmente de la familia 2 de General Motors, 16 válvulas, doble árbol, con 148 caballos a 5.400 vueltas y 192 Nm de par a 4.200. Sobre esa base se encuentra un modelo pasado en limpio hecho solo por gentes de Daewoo. Otro 1998 cm3 de solo 8 válvulas, inyección multipunto y 116 caballos a 5.200 RPM con 178 Nm a 4.000, solo para el mercado surcoreano aclarado. Y ahora los protagonistas, la llamada serie XK, que se convierte en una opción gratificante y completamente nueva para Daewoo, y con la ayudita de Porsche como otros tantos motores de mayor renombre. Un 6 cilindros que igual va a parar transversalmente, por ende tracción delantera gracias a su diseño realmente compacto, aunque no será el único bajo este tipo de tren motriz. El primero lo inició el conglomerado británico ya difunto de la BMC, luego British Leyland, con modelos como por ejemplo el Austin o Morris 2200 o Wolseley 6 o Austin Princess 2200 HLS con sus 2227 cm3. Volvo, aprovechando su serie modular para ir reemplazando de a poco los PRB V6 en conjunto con Peugeot y Renault, con la llegada del modelo S80, sus 6 en línea ya utilizados en la gama 900 también iría de forma transversal. Lo que sí caracterizó fuertemente a esta mecánica según Daewoo es el haber sido el más ligero de los 6 cilindros que podíamos encontrar, y esto cuenta para las 2 cilindradas existentes que mantienen el peso ni más ni menos que de 148 kilogramos, un kilo aproximadamente menos que el revolucionario y famoso EA113 1.8 20 válvulas turbo del grupo Volkswagen, gracias al uso como del aluminio compuesto en silicio en las camisas de los cilindros, que no son por separados, sino todo el conjunto de 6 cilindros unidos aunque sin ser integrados al bloque. Esta serie, denominado XK o XK6 para Daewoo, doble árbol multiválvulas con colector de admisión variable y claro está inyección secuencial multipunto, generó en sus inicios para el 1993 cm3 el XK620, 142 caballos, sacándolo a altas vueltas pero esperables de 6.300 con 187 Nm de par a 3.800. Su hermano mayor, el XK625, lo primordial no está en sintonizar el mejor aumento de potencia, sino en fuerza. Esa norma se conserva hasta el final, mostrándose así con sus 156 caballos a 5.800 RPM y 240 Nm de par torsional a 4.000 para este 2.492 cm3. En tema potencia hay una excepción a la regla, pero sin adelantarnos. Esta familia no incorporó en ningún caso una variante con control variable de válvulas. Si fuese así, ya sería uno de los pioneros en lo que se avecinaba para los años 2000 a nivel global. Así, en sus momentos de agonía, Daewoo quería codearse con otros rememorados 6 cilindros, pero hacia otro punto en rendimiento, como ser lo más refinado y menos contaminante posible. Como ya ha sucedido con los otros motores mencionados, Daewoo
caracteriza para estas dos versiones de la gama XK también por tener una mecánica alargada, e incluso el más chiquitín de los 6 cilindros, el diámetro determina 75 milímetros, con la movida completa de los pistones que lo recorre en 75,2 milímetros, dando el resultado anticipado multiplicado por 6. En el 2,5 litros el diámetro del pistón se extiende en 77 milímetros, con una carrera de los mismos que se van 14 milímetros más que el 2.0, o sea 89,2 milímetros, dándose desplazamiento cúbico. El punto está en que un 6 en línea cayendo transversalmente sea lo más compacto posible, y la marca coreana fue incluso más allá. Arriesgando este concepto para el motor 2.5, la superficie entre paredes de cilindros llega a los niveles mínimos recomendados para su fiabilidad, de 6 milímetros, donde generalmente se observan espaciados de entre 8 a 10 milímetros. Todo esto con una longitud total del bloque motor de 642 milímetros. Navega por el medio de los 4 cilindros que no lo superan y otros que sí. Es una idea a primera vista para evitar todo tipo de interferencia al continuar con la plataforma revisada del anterior Daewoo. No por nada en un 2.5, siendo no todavía una gran cilindrada, sea un motor con pistones de largo recorrido. Algo más, el espesor de cadena de distribución más del de bomba de aceite es de solo 12 milímetros. Por lo tanto, si el comprador no le cierra esta opción y a la vez no le es de interés la mejor prestación para el momento necesario, pero no echarse hacia atrás por una versión 6 cilindros, tendrá que acudir a ese 2.0, sacrificando estos ítems por un plus de robustez motriz y economía. Y de paso hablaremos más adelante si estas series salieron bastante buenos o no tanto. Todo para darle la espalda a una configuración V6 según los voceros de la empresa, ya que mayormente se emplea en cilindradas mayores y terminan siendo más pesados en relación al bloque recto por su mayor complejidad. Mucho menos si hablamos de compactar, que era uno de los principales objetivos de, por entonces Daewoo, de inclinarse a un VR6. El grupo Volkswagen ya no estaría solo si así lo quisieran. Años antes de su lanzamiento, este motor se anunciaba que estaba preparado para ser modular, con posibilidades de 3 cilindros, 4 y por último pero solamente vemos nacer a los hexacilíndricos y pechar de lleno el catálogo de versiones con convencionales y clásicos 2 litros originario de la General Motors de Opel, e incluso se plasmó estudiar un 5 cilindros de esta plataforma motriz, aunque un tiempo después saldría la noticia de descartar versiones en 5 cilindros ya que no les resultaba agradable, y sabiendo que sigue encajando correctamente de esta forma si agregásemos un cilindro más. Como era de costumbre tomar compañías y que a la larga esto le perjudicaría, Daewoo tenía en su próxima agenda la adquisición de SsangYong en diciembre de 1997, pudiendo tener presencia de vender bajo su marca los modelos Sherman con alma Mercedes-Benz, y que a su vez estos sedanes de lujo post cooperación realizado en 1991 también llevarán debajo del capó un esperado 6 en línea M104 con el mayor de todas las cilindradas, como venía siendo en una Musso, de 3199 centímetros cúbicos, cuando la firma alemana se estaba desligando ya de esta configuración para abrir su capítulo con los D6. Just like our biggest car. Everyone treated the same? That'll be the day you value. Pero el primer caso de un Daewoo 6 cilindros se da con el modelo Imperial, dicha configuración lanzada para 1989. Fue el primer modelo buque insignia de la firma sacada hasta el momento, bajo plataforma y carrocería aún perteneciente a la última saga Opel Record o primera saga del Senator, con su carrocería dedicado al mejor estilo americano. Bajo él, el espectacular Opel 6 cilindros alemán de la serie CIH, altamente super cuadrado del modelo tipo C30 NE, 2969 centímetros cúbicos, 12 válvulas y un monoárbol semilateral que arrojaba para ese Daewoo unos respetados 184 caballos y 230 Nm de par. Entre el Imperial y el Sherman, Daewoo hizo otro acuerdo para el Daewoo Arcadia y seguir ocupando el segmento buque en la marca, tomando como base al Honda Legend de segunda generación y su único motor C32A V6 en Daewoo. En su primera vida comercial, siempre mantuvo una caja de cambios automática, tanto sea el 2.0 y el 2.5, al inicio con 4 marchas de origen ZF, luego de 5 cambios, un AC Burner de tipo Tiptronic para el comienzo de los modelos renovados, que sería cambiado en los últimos por una DGM de 6 velocidades con igual funcionamiento. El promedio de 0 a 100 para el 2.0 era de 11 segundos para la primera generación, una velocidad máxima según fábrica de 197 km/h para la primera saga de este
sedán. En el 2.5, los 0 a 100 lo hacía en 10 segundos, una cifra poco llamativa con una máxima de unos 210 km por hora. Entrando en los 2000, ya Daewoo presentado en quiebra por reglas de emisiones y sobre todo para los Daewoo que se exportaban a Europa con el nombre de Evanda, solo el 4 cilindros 16 válvulas D-Tech, familia 2 de producción Daewoo, estaba disponible y bajando la potencia a 131 caballos con 181 Nm de torque, incluido su mercado interno para evitar canibalizar su desempeño casi cercano al 6 cilindros más compacto, ya que estos se complementan en la oferta hasta el último año de esta primera etapa. Llegamos así a la segunda generación, la conocida como D250, acomodando denominaciones y desapareciendo algunos nombres, quedando a nivel global de esta manera: Daewoo Tosca para Corea, Chevrolet Epica primera vez en Europa, casi todos para Asia Central y Oriente Próximo, este último ya bajo ese nombre en el B200 y en algunas regiones de Latinoamérica, y Holden Epica para Australia / Nueva Zelanda, siendo los primeros mercados en conocer la segunda generación de la entonces General Motors Daewoo, que absorbía totalmente la compañía debilitada. Un gran salto de diseño, pero más cercano a ser discreto y ya alejado de los estudios de Giugiaro, esta segunda propuesta con nuevas armas para seguir peleando el segmento ya encuadra dentro del lenguaje de diseño y calidad que se viene, y es el que se inserta dentro de los modelos como la primera Captiva y su alternativa, el primer Cruz y el primer Orlando. De hecho, este segundo y lindo sedán también caminó con el turbo diésel italiano BM Motori 420 monoárbol 16 válvulas cadenero directa y con monorail de 150 caballos. Con esta segunda entrega, o reemplazo del anterior porque hay nombres que desaparecen, también expandimos mercado al chiquito del 6 cilindros que estaba solo disponible en el Daewoo Magnus en Corea del Sur hasta el 2002, cuando la Vidamco, en alianza del mismo target entre General Motors y la Daewoo para Vietnam, comenzó el ensamblaje del Magnus. Para esos dos bloques se reflejan los últimos momentos de su mercado. Hablamos entre 2004 y 2007, que tampoco abrazó al éxito y actualmente resulta ser uno de los modelos más buscados entre los usados vietnamitas. Queda entonces del 4 cilindros el turbo diésel, ya que el naftero D-Tech o la evolución de este no está provisto en el catálogo. Esta última generación de la General Motors Daewoo se convirtió en uno de los mejores del segmento al evaluar su confort. Hubo un espacio en plazas trasera, mucho acceso para acomodar objetos y una buena capacidad de baúl, haciéndole, no a todos, pero en su mayoría, una competencia estable al resto de modelos del segmento. No tuvo tanta suerte en la tenida en ruta, siempre se lo apuntó de que eran algo roladores, cosa característica en las dos generaciones. Esta vez se le dará oportunidad a un XK 6 cilindros con manual, aunque solo para el 2.0, y a partir del Model Year 2009, con el reemplazo de la nueva caja automática de sexta de GM, también dispondrá de la misma en el 6 cilindros más acotado. Los 0 a 100 en este block 2.5 con automática de quinta lo está haciendo un poco menos que la anterior carrocería, 9,3 segundos aproximadamente, con una velocidad final similar. Lo hace de esta forma según papeles técnicos con llantas en medida 215/50/17 en versiones correspondientes, sin dejar en falta la mejora en la estructura de seguridad, donde crece en un 40% el acero de alta resistencia sobre el chasis, con unos consumos creando una larga brecha de 14,9 km por litro en ruta y unos 7,3 km por litro en ciudad. Por otro lado, eran las desventajas de esa época, donde el material usado en el block para experimentar otros elementos por sobre el aluminio para buscar la mejor resistencia posible, con la técnica del Alusil o Nicasil, siendo el primero el más convincente, presentaban revestimientos en las camisas de los cilindros a base de silicio, donde la marca lo denominaba Silitech. Y en este caso, nuestro impulsor en cuestión es de tipo Alusil. Lamentablemente, los dramas conocidos en estos motores Daewoo los llevaría de por vida, sumado a los compuestos ya mencionados en estos, comprometidos a sufrirlo frecuentemente por fugas de aceite, cojinetes de cigüeñal con problemas. El mismo revestimiento bajo Alusil puede presentar grietas, siendo un asunto mucho más serio el tensor de la cadena que comanda la bomba de aceite de tamaño insuficiente para ofrecer una funcionalidad óptima al motor
los muñones del cigüeñal altamente propensos a rayones por culpa de los cojinetes, o el más reportado, la tuerca del cárter es sensible al crear rajaduras en el mismo, ni hablemos de las consecuencias que enfrenta el catalizador. Otra cosa a remarcar que difiere de los dos pero que no lo vemos, es que el motor más pequeño sale con cojinetes de cigüeñal a base de Nicasil y el motor 2500 posee de nuevo alusil. Varios de estos defectos pueden presentarse desafortunadamente antes de los 200.000 kilómetros. Alargar la vida de esta serie es posible si se trata del 2.0 litros un poco mejor, pero hay que conocerlo casi como la palma de la mano, pudiendo adaptar otro nivel rutinario de mantenimiento si tenemos uno de estos bichos. Y sin dudas, no hay vuelta que dar que utilizar los mejores lubricantes y combustibles. Se registraron casos además que el detonante principal para que el motor pase por problemas crónicos es por el sistema eléctrico, también afectados en mayor o menor medida sus hermanos con ese linaje de calidad, causando de alguna u otra forma que el motor tomase temperatura. Si es por una versión con la automática de los últimos del 2009 al 2011-2012, con la Tiptronic de GM, es más sensible a fallos por esto. Estos modelos no fueron sus fuertes en la competencia y recibió más críticas negativas que elogios, tanto en comportamiento rutero a pesar del esquema multibrazo en el eje trasero, como en la manera de reaccionar de sus motores. GM Daewoo modificó las suspensiones delanteras para que sean más firmes cuando vendió su única generación del Verona, pero tampoco le alcanzó al mercado. Daewoo no pretendía para nada tener algo que destaque con creces a los demás, pero ahí hubo una marcada compensación al ofrecer un tren motriz que llame la atención, con dimensiones que estén fuera de lo común desde lo que representaba en ese momento la firma. Uno de los puntos realmente a favor era su sonido, muy bien resuelto y agradable a la hora de hablar de un buen rugido para un 6 cilindros en línea. En 2011, cuando General Motors casi caduca de un plumazo por siempre a esta familia de modelos. En ese año fueron ya los únicos modelos con una opción de desplazamiento compacto para un 6 en línea, sobre todo la opción más pequeña, el 2.0, que podríamos conseguir 0 km en el mundo. Más bien, el 2.5 se despidió antes de la mayoría de los mercados. GM demostró en uno de sus catálogos orientales de un Chevrolet Epica expresando 6 cilindros en línea en un 2.0. Créelo. Esta versión para el mercado de Singapur ofrecía un pack deportivo del Epica, uno más que entraba en los listados de modelos con la mencionada carta de presentación y nombrado Epica 2.0 LS SS Sport Edition, además de un largo nombre muy raro para GM en ese entonces, mezcla de siglas icónicas cuando realmente no pretende ser un verdadero super sport, siguiéndole de la edición deportiva para entender que es básicamente estética, partiendo de un rango LS que se interpretaría como versión de ataque, aunque solo disponían de esa versión. Ese mismo año, las marcas Daewoo del rubro en autos desaparecen en Corea del Sur para dar de lleno a las de Chevrolet. 2012 Uzbekistán. Última oportunidad de vida para los Chevrolet Epica junto con este diseño stuttgarto coreano. Fines del año 2007 comienza el ensamblaje y venta de los Epicas para este país en Asaka. Cuando se suspenden el resto de los mercados en el año 2011, la operación de ensamble se traslada a la zona de lo que fue una asociación de constructores de aeronaves ubicados en Tashkent, aunque la carrera contra el tiempo fue muy corta, anunciándose el fin de producción del Epica en Uzbekistán para fines del 2012 en favor del ensamblaje del americano Malibu, habiéndose vendido más de 10.000 unidades aproximadamente. Si esta última generación se hubiese plantado desde la plataforma Y de General Motors y no conservar la esencia del primero, el final hubiera sido un poco extenso para mercados como el de Uzbekistán, y si agrupamos el mal trago económico del 2008, más que claro que los B250 estaban entre cuatro paredes. Es ahí donde financieramente hablando, los Tosca Epica estaban completamente solos. El amplio marketing al motor. En varias publicidades de estos modelos de la GM coreana insistían en querer mostrar
que debajo de él no había ningún 6 cilindros en B. Incluso para el anuncio publicitario en el mercado que se vendía como Suzuki Verona se daba el mismo concepto. La intención era tener razones para hacerlo. Daewoo Motor, a nada de ser General Motors Daewoo, quería demostrar que tenían el primer 6 en línea ubicado a lo transversal en un segmento mediano del mundo, pero a esa promesa se cae por los británicos mencionados al comienzo del video. Anteriormente se ofrecían en Europa packs deportivos en los 2.5, pero seguían teniendo un precio caro y no subsanó nada de lo que había en el abanico de modelos para los productos originarios de la General Motors Corea ex Daewoo. La SAIC Motors y su principal aliado de General Motors en China siguió cubriendo el país hasta el año 2015, pero jamás estuvo a la venta con esta serie rara de mecánica Daewoo. Por otro lado, la subsidiaria de estos, Baojun, larga una variante de propios croquis en 2011, tomando la plataforma de esta última, pero el modelo en sí tampoco estaba pensado en ponerlo en ese lugar a competir con esos dos motores en cuestión. Son los correspondientes al grupo americano, solo que uno de esencia Suzuki con colaboración Daewoo en 4 cilindros y 1.5 de la serie S-Tech 16 válvulas DOHC y otro reconocido veterano de origen Opel Familia 1, pero revisado para la gama Ecotec, aplicado a modelos anteriores de Cruze o Tracker, el 1.8 16 válvulas DOHC y 141 caballos. Eso sí, independientemente de la región que se comercializó la primera silueta, nunca faltó el motor del video en cuestión. Ahí entra el caso del fabricante de automóviles taiwanés de capital industrial con trayectoria de Formosa Plastic Group. La producción / cooperación con Daewoo, siendo ese modelo elegido, estará a la venta casi de forma coetánea, con el nombre de Formosa Magnus, ofreciendo dos motores, la de 4 cilindros 16 válvulas mencionado anteriormente y directamente al grano con el 6 cilindros más grande, definido con el nombre de la versión Formosa Magnus XK 2.5 L6, haciendo alusión XK al código de motor que lo denominó Daewoo en sus autos. También tuvo que pagar el precio de unas malas ventas durando unos 5 años en el mercado, llegando al final de la página en una última gran inversión con el gobierno de Taiwán en flotas policiales. Quisiéramos creer que para ir desligando las unidades, debido a que, según la noticia de archivo, cerró con una alta tasa de aceptación por parte de los operarios de más del 90%, y en los papeles o prensa automovilística, el Formosa Magnus y S2.5 está arrojando 164 caballos en vez de los 156, aunque manteniendo el mismo torque. Era una época de transición para los que se refieren a ahorro de costos en producción de motores y paliar con mayor facilidad las futuras presiones a las emisiones. Ya no tenía sentido invertir seriamente en un 6 cilindros para un vehículo considerablemente racional, muchísimo menos en una mecánica con ese nivel de calidad. Como mantenimiento vehicular, mayor posibilidad de reducción de piezas y dejar que sea el impulsor deseado para un mundo motor cada vez más globalizado, era sin dudas la mira más importante, como por ejemplo dejar de lado desplazamientos cúbicos de 1,5 litros repartidos en 4 cilindros para copar a los de 3. Y al parecer habrá tela para rato en compañías chinas con la mayoría de esas cilindradas, muchas de ellas imitando planos de motores Toyota o Mitsubishi y otros bajo proveedores oficiales. Cabe recordar que en la línea de tiempo de General Motors, estos dos 6 en línea para automóviles ligeros a nafta fueron el último disponible. Atrás lo siguió la serie de motores Atlas, grupo motor con disponibilidad además de 4 y 5 cilindros. Y hablando de lo que fue en un principio las intenciones con esta nueva serie de motores, analizo desde mi punto de vista qué hubiera sido si Daewoo accediese a un motor de 5 cilindros. Lo cierto es que no termina de convencerme del todo esta sinfonía, pero le tengo mucho respeto a cuánta calidad propia de estos motores se le pueden sacar, aparte de la búsqueda del equilibrio de un motor que evite ciertas vibraciones en un convencional 4 cilindros, y tampoco ir por algo que la fábrica no busque en cuanto a algo no sea necesario, sobre todo el espacio en un motor alineado. Mirar de vuelta los planos del motor hacia el aprovechamiento de robustez que, parece, es un faltante en esas mecánicas de Daewoo. Ahora, no se discute en la musicalidad de un 6 cilindros. Ese sonido es una verdadera obra de arte en cualquier circunstancia. Un pie más pesado, una sonrisa en la cara, garantizado al 100%.
¿Cómo son las historias, no? Cuando descubrimos qué cosas marcan en su alrededor. De los 3 6 cilindros en línea que Daewoo puso en el mercado de coches, 2 fueron los fuertes y uno débil, que es el que nos llevó al video de hoy. Hoy día Daewoo como marca sigue en pie aún con deudas, unas integran al capital natural de la firma hacia otra actividad como la producción de acero, electrónica o el propio sector de camiones Daewoo Trucks, y otra, estando la marca como licencia bajo mayoría de otra propiedad empresarial dedicado también a vehículos comerciales. Los 6 cilindros propiamente Daewoo y por supuesto las otras configuraciones se producen específicamente para operaciones industriales, no para automóviles actualmente. Pensar que los 6 cilindros en situación lineal están poco a poco regresando. Si la historia de lo que fue un emporio de Corea hubiera tenido otros escenarios, por un 6 cilindros Daewoo podría competir con algo muy interesante, o también descartar completamente una agenda así para tomar el rumbo que está desarrollando el grupo Hyundai con los hidrógenos. Así, sin pena ni gloria, estas dos generaciones que van a marcar por muchos años su referencia en los autos, se despidió sin poder encontrar su comodidad al menos en una región remota. Si de confiabilidad nos referimos, esa reputación a los motores puede compararse a los problemas acaecidos en un par de décadas en ciertas cajas de cambios de Subaru. Si contextualizamos de que a grosso modo los pistones se sientan como pez en el agua a la hora de trabajar, suena muy bien. Con unos 6 cilindros en línea, Daewoo demostró que se pasaron de rosca con su idea. Crear algo en casi todos los aspectos ya conocidos en la materia de motores térmicos, pero hasta el punto de llegar a desafiar con los elementos le terminó por salir muy caro, convirtiéndose en la última oveja negra de la que la marca nunca pudo recuperarse. Estas repercusiones con el pasar del tiempo lo que puede generar es menos demanda, haciendo aún más difícil acceder a repuestos para estos determinados modelos, convirtiéndolo en un cóctel explosivo. Consta que fueron igual de optimistas en lanzar a toda costa su nuevo motor, porque esta recordada compañía estaba dando muchos manotazos de ahogado, ya que incluso la matriz coreana inauguraba una nueva fábrica para producir estos bloques. Ese optimismo fuerte tiene como responsable al mismo empresario y fundador Kim Woo-chong, que sabiendo todas las que se le podía venir sobre el negocio automotriz, siguió adelante hasta lo último, arrepintiéndose años después. Ante todo lo malo descrito, podemos sacar un hándicap. Si alguno quiere arriesgar una aventura de este nivel absteniéndose a las consecuencias, les aconsejo lanzarse a la configuración más modesta del 6 en línea del grupo Daewoo, un 2000 centímetros cúbicos y que sea en lo posible con caja manual. Así termina el video de estos XK cuasi fugaces, de lo que marca el último gran desarrollo de Daewoo y una última inversión de unos 200.000 millones de wones en sus 7 años, de lo que hoy y en dólares serían unos 242 millones antes de ser absorbidos por General Motors. Comenten qué les pareció, ¿sabían de este fenómeno Daewoo? Los invito a comentar. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.